Me enteré de que mi mujer me estaba engañando cuando el tipo con el que se acostaba aparcó frente a mi casa y me pidió disculpas. Sí, así de jodidamente surrealista fue. Eran las 7:20 de la tarde, un miércoles. Yo estaba en el balcón, con una cerveza en la mano, viendo a los vecinos pelear por aparcar, como cada maldito día. Y de repente, aparece un coche blanco que no reconocí. Un tipo joven se baja, bastante arreglado, pelo con gomina, expresión de haber ensayado lo que venía a decirme. Me mira directamente, como si supiera que yo era yo. ¿Eres David? Me preguntó desde abajo, levantando un poco la voz. Depende, respondí, sin quitarme de la barandilla. Necesito hablar contigo. Es sobre Laura. Y ahí ya supe. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Ese nombre en su boca me dio náuseas. Bajé sin decir palabra. Mi corazón estaba acelerado, pero por fuera estaba calmado. Demasiado calmado. Lo observé de cerca por primera vez. No era un tipo amenazante, pero tampoco me caía bien. Llevaba camisa blanca, vaqueros caros, y ese perfume que grita soy infiel y no me importa. ¿Tú quién coño eres? Le solté. Lo siento, de verdad. No sabía que estaba casada hasta hace unas semanas. Pensé que era separada. O en proceso de. Lo miré sin pestañear. No entendía nada. Bueno, sí, entendía lo esencial, me estaban tomando por gilipollas. ¿Qué esperas que haga con esto? Le pregunté. Solo, pensé que debía saberlo. Ya lo he dejado con ella. Solo quería ser honesto. Se subió al coche y se fue. Así, sin más. Como si me acabara de dejar una carta del banco. Me quedé en la acera mirando cómo se alejaba. Una vecina pasó a mi lado con su perro y me saludó. Yo solo asentí, como si no acabara de recibir el equivalente emocional de una patada en los cojones. Y ahí empezó todo. No con un mensaje en un móvil. No con una discusión. Empezó con un desconocido pidiéndome perdón por acostarse con mi esposa. No fui a trabajar al día siguiente. Llamé al jefe y le dije que tenía un tema familiar urgente. No preguntó más, tampoco me importaba si lo hacía. Me pasé la mañana en silencio, sentado en la cocina, mirando el teléfono sin tocarlo. Pensaba en ese tipo, en cómo había dicho lo siento como si hubiera pisado un charco, no como alguien que se folló a la mujer de otro durante semanas o meses. Lo que más me jodía no era la traición en sí, sino que yo no lo vi venir. Ni una pista. Nada. Yo, que siempre decía que tenía buen instinto para la gente, resulta que vivía con una mujer que podía mentirme a la cara mientras me preguntaba si quería lentejas o tortilla para cenar. Eso era lo que no me dejaba en paz. Esa cara que ponía cuando se reía de mis chistes malos, cuando me pedía que le calentara los pies por las noches, cuando discutía por la marca del papel higiénico. Todo eso era falso. O lo era ahora, no lo sé. A esas alturas, ya no sabía si alguna vez me había querido de verdad o si simplemente estaba aburrida y no supo cómo decirlo. No la llamé. No le escribí. No le pregunté nada. Solo esperé. Quería verla entrar por la puerta, con su cara habitual, como si nada hubiese pasado, para observar cómo se comportaba. Y entró, puntual como siempre, a las 19:05, con su bolso en una mano y el portátil en la otra. Me miró desde la entrada, notando que estaba en casa antes de tiempo, pero no dijo nada al principio. Se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla, de esos automáticos, sin emoción, y fue directa al baño. La seguí. Me apoyé en el marco de la puerta mientras ella se desmaquillaba. ¿Quién es? Pregunté sin rodeos. Ella se congeló por un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar que sabía perfectamente de qué hablaba.
¿Quién es quién? Respondió, sin mirarme. El del coche blanco. El que vino ayer a pedirme disculpas por follarte. No hubo gritos. No hubo drama. Hubo silencio. Y luego, muy despacio, se giró hacia mí. No quería que te enteraras así. No podía creer la frase que acababa de oír. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque era lo único que podía hacer para no perder el control. ¿Y cómo se suponía que me enterara? ¿Por una carta de Navidad? ¿Por un PowerPoint? David, empezó, pero levanté la mano. No me llames así ahora. No empieces con esa voz de víctima. Solo dime cuánto tiempo lleva esto. Ella bajó la mirada. Se apoyó en el lavamanos como si de repente no tuviera fuerza en las piernas. Unos 3 meses. Pero ya se acabó. De verdad. No sé por qué, pero esa frase me dolió más que todo lo anterior. No porque se hubiera acabado, sino porque me lo dijo como si eso arreglara algo. Como si lo que me dolía no fuera lo que pasó, sino que siguiera pasando. Como si me estuviera ofreciendo un trato. Ya se acabó, así que sigamos con lo nuestro, como si nada. ¿Y por qué? Le pregunté. No me respondió de inmediato. Parecía estar buscando una forma de convertir su respuesta en algo razonable, algo que no sonara a excusa. Pero la verdad es que no había forma. Me sentía sola. Me sentía invisible. Siempre estás cansado. Siempre estás en otra cosa. Y él, me escuchaba. Ahí está. La frase de mierda que uno escucha en todas las historias de cuernos. Me escuchaba. Como si el sexo oral viniera después de un buen diálogo sobre la inflación. ¿Te escuchaba con la polla dentro o antes? Le solté. Ella se quedó helada. Me miró con una mezcla de vergüenza y rabia, como si yo estuviera siendo cruel. Como si no tuviera derecho a estarlo. No tienes que hablarme así. No, claro. El que folla con otra sin decir nada tiene derecho a dignidad, ¿no? Se fue del baño sin decir más, con los ojos vidriosos pero sin llorar. Se encerró en la habitación, y yo me quedé solo, apoyado en la puerta, sintiendo una mezcla entre vacío, rabia y una calma peligrosa. No era tristeza. Era algo más primitivo. Una necesidad de hacer algo. De tomar el control. No podía quedarme ahí parado mientras me convertían en el idiota de esta historia. Así que esa noche no dormí. Me fui al salón y me senté frente al portátil. Empecé a hacer copias de seguridad de todo. Facturas, cuentas, documentos del piso, seguros. Todo lo que estaba a mi nombre, todo lo que podía afectarme en caso de divorcio. No sabía aún qué iba a hacer, pero tenía claro que no iba a quedarme como un espectador. A las 5 de la mañana, me levanté del sofá, fui a la cocina y me hice un café. Escuché sus pasos por el pasillo, iba al baño. No nos dijimos nada. Pasó a mi lado como si fuera un mueble. Me miró de reojo y siguió. Ella tampoco durmió. Nos estábamos convirtiendo en dos extraños que compartían casa por accidente. Y eso era solo el principio. El sábado por la mañana desayunamos en silencio, cada uno por su lado, como si fuéramos inquilinos que coincidieron en la misma cocina. Los niños estaban con mis suegros, así que el ambiente era aún más pesado porque no teníamos a quien fingirle que todo estaba bien. Laura se limitó a calentar un café y a mirar su móvil sin pestañear, y yo me senté frente a ella, esperando a que alzara la vista. No lo hizo. Durante 15 minutos, el único sonido que se escuchaba era el del microondas y mis nudillos chocando entre sí. ¿Él tiene pareja? Pregunté finalmente, sin rodeos. Ella levantó la mirada y tardó unos segundos en responder. No. ¿Es más joven que yo? Sí, unos 10 años.
Me reí sin ganas. Me dolía que ni siquiera se hubiera molestado en ocultarlo. Se fue directo a lo obvio. Un tipo más joven, más simpático, seguramente con menos barriga y con más entusiasmo por escuchar estupideces ajenas. ¿Y qué hacías? ¿Ibas a su casa? ¿Te veías con él durante el trabajo? No quiero hablar de eso, David. Me da igual lo que quieras, le dije. Me has mentido, me has usado, me has mirado a la cara mientras te acostabas con otro y esperas que no te pida detalles. No es eso. No te he usado. Claro, solo me has tenido de marido de decoración mientras te lo montabas con el chaval ese. ¿Te lo hacías en mi coche también? ¿O preferías en casa cuando no estaba? Ya basta. Gritó, dejando el café sobre la encimera con fuerza. Ya está. Lo sabes, te lo dije, se acabó. ¿Qué más quieres? Quiero que me mires a la cara y me digas si pensabas dejarme o solo pensabas seguir con los dos hasta que alguno se cansara. Ella no dijo nada. Bajó la mirada otra vez y respiró hondo, como si tuviera que recordar qué papel estaba interpretando. Me harté de su silencio. Me levanté y di un golpe en la mesa, no para asustarla, sino porque no soportaba más su postura de víctima pasiva. No era ella la engañada. No era ella la que vivía con la duda de si cada palabra que había dicho en los últimos 3 meses era real o parte de un guión para mantener las apariencias. ¿Te acostaste con él en nuestra casa? Insistí. No. ¿Y tengo que creerte? Puedes creer lo que quieras. Yo no puedo hacer nada más. Claro que puedes. Puedes responder con la verdad. ¿Lo trajiste aquí? No. Me quedé mirándola un rato. Quería ver si dudaba, si pestañeaba, si tragaba saliva. Nada. Era buena mintiendo o realmente no había ocurrido ahí, pero ya no tenía forma de saberlo. La confianza había muerto la noche que ese tipo bajó del coche. Me crucé de brazos y me quedé de pie mientras ella volvía a sentarse en la mesa, más cansada que molesta. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. No hablamos. Solo respirábamos en la misma habitación como si no pudiéramos salir hasta que uno dijera algo definitivo. Y fui yo quien lo hizo. Vamos a divorciarnos. Ella no se sorprendió. Asintió lentamente, como si ya lo hubiese ensayado en su cabeza. No hubo súplica, no hubo hablemos, no hubo nada. Solo un gesto de aceptación. Pero después de unos segundos, levantó la vista. ¿Vas a decirle a los niños? Tarde o temprano lo sabrán. No pienso mentirles. No les cuentes los detalles. Por favor. No te preocupes. Les diré que su madre simplemente decidió que estar casada no le llenaba. No entraré en lo que hacías mientras decías que trabajabas hasta tarde. Sé que me odias, dijo con voz baja, casi temblorosa. No. Te respetaba, y eso es peor. Porque ahora no me queda nada. Ni rabia, ni cariño. Solo decepción. No busqué esto. No me vengas con eso. Lo buscaste. Lo repetiste. Lo mantuviste en secreto. No fue un error. Fue una decisión. Ella empezó a llorar, pero sin escándalo. Lloraba como quien se rompe por dentro pero intenta mantener la postura. Y por un segundo, me sentí mal. Por ella. Por mí. Por todo. Pero el sentimiento se desvaneció en cuanto recordé que cada lágrima ahora venía después de semanas de mentiras. No era tristeza por lo que hizo, era tristeza porque se acabó. Porque se vio descubierta. Y eso no me provocaba empatía. Me levanté, me puse la chaqueta y cogí las llaves del coche. Voy a casa de mi hermano. Esta noche no pienso dormir bajo el mismo techo que tú. ¿Vas a dejarme aquí sola?
¿No tienes a tu amante para consolarte? Ella no respondió. Me fui sin cerrar la puerta de golpe. No quise teatro. Solo quería aire. Esa noche en casa de mi hermano apenas hablé. Me sirvió una cerveza, me ofreció su sofá, me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera, y luego se metió en su cuarto sin hacer preguntas. Me agradeció con el silencio. Y yo también. No tenía fuerzas para contar nada, ni para pensar. Solo miraba el techo y repasaba mentalmente cada gesto, cada mentira, cada beso falso que había recibido de Laura durante esos 3 meses. Dormí poco y mal. A las 6 de la mañana ya estaba despierto y de pie en la cocina con un café frío, haciendo una lista mental de lo que debía hacer a partir de ese momento. No era cuestión de arrastrarme, ni de suplicar una explicación que ya no me servía para nada. Tampoco era solo venganza por impulso. Lo que quería era exponerla, dejar claro que no iba a quedarme como el tonto al que se le monta una doble vida en la cara sin consecuencias. Si ella había jugado sucio, yo también iba a ensuciarme las manos, pero con cabeza. Nada de violencia. Nada ilegal. Pero sí certero. Lo primero fue abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre y empezar a mover parte del dinero de la cuenta conjunta. No todo, pero sí lo suficiente como para que no pudiera maniobrar si intentaba algún movimiento repentino. Después cambié la contraseña del acceso al área de clientes del banco, algo que había configurado yo mismo cuando nos casamos. Luego llamé a un abogado. Le dije que no quería esperar más. Quería los papeles del divorcio preparados cuanto antes. Me recomendó no hablar con ella hasta tenerlo todo firmado. Le dije que no me importaba. No quería conversación, quería ejecución. A mediodía volví a casa con mi hermano. Él se quedó abajo en el coche y yo subí solo. Laura estaba en la cocina, con la cara descompuesta, ojeras y una taza en la mano que no parecía haber tocado. No dijo nada cuando entré. Caminé directo al despacho, saqué los papeles del seguro del coche, el contrato de alquiler del garaje y las escrituras del piso, las guardé en una carpeta y salí sin mirarla. Me siguió hasta la puerta. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú empezaste. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tienes control. El juego se acabó. ¿Te vas a quedar con todo? Preguntó con tono dolido, como si ella fuera la víctima de una injusticia. No me importa el dinero. Me importa que todo el mundo sepa lo que eres. Su rostro cambió de inmediato. No de miedo, sino de alarma. Como si de repente entendiera que no iba a poder manejar la narrativa a su favor. Ella ya se había imaginado llorando frente a sus amigas, contándoles que el matrimonio había muerto por desgaste, que yo era distante, que no la valoraba. Se imaginaba quizás hasta con la simpatía de su entorno. Y ahora se daba cuenta de que eso ya no iba a pasar. Me fui otra vez sin dar portazo, bajé al coche y le pedí a mi hermano que me llevara a la oficina del abogado. Firmé todo lo necesario, dejamos fijada una cita para la semana siguiente, y luego me fui directo a casa de los padres de Laura. Estaban en casa, como casi todos los sábados, viendo televisión y esperando a que llegáramos con los niños por la tarde. Les pedí 5 minutos. Les hablé con calma, sin levantar la voz. Les dije la verdad. Les mostré las capturas que obtuve del perfil falso que había creado para vigilar sus mensajes, las pruebas del tipo que había venido a hablarme. Todo. Su padre se levantó y se encerró en la habitación. Su madre se tapó la boca y empezó a llorar. No dijeron ni una palabra más. No intentaron defenderla. Supongo que sabían que ella era capaz. Me fui sin quedarme a consolar a nadie. Luego pasé por casa de mis suegros del otro lado, los que solían invitarnos a comer los domingos, sus primos, los que nos ayudaron con la mudanza, sus amigas del gimnasio, su jefa.
A todos les conté la verdad con el mismo tono. Sin exageraciones. Sin adjetivos. Sin insultos. Solo hechos. Palabras concretas. Fechas. Detalles. Dejé que sacaran sus propias conclusiones. No lo hice para herirlas sin más. Lo hice porque me negaba a quedarme como un espectador de mi propia humillación. A la noche recibí el primer mensaje de ella. No lo abrí. Lo siguiente fue una llamada. Tampoco la atendí. Luego empezaron los mensajes de su amiga más cercana, esa que siempre me miraba como si estuviera por debajo del nivel que Laura merecía. Me pedía que no arruinara su reputación, que pensara en los niños, que el matrimonio era complicado. Silencié el número. No volví a casa ese fin de semana. No tenía nada que buscar allí. La ropa me daba igual. Las fotos también. Solo me importaba que quedara claro que no había marcha atrás. El lunes temprano fui al colegio de los niños. Pedí hablar con la directora y le expliqué que quería dejar constancia legal de un posible proceso de separación. No era por capricho. Era para que, si Laura decidía hacer alguna jugada emocional, el colegio supiera que yo estaba presente y pendiente. Esa noche dormí mejor. No feliz. No en paz. Pero con la sensación de que, por primera vez desde que todo estalló, yo estaba decidiendo el rumbo. El jueves siguiente Laura me llamó desde un número fijo. No lo reconocí, pero atendí porque ya había pasado suficiente tiempo para saber que no iba a dejarlo pasar así como así. Su voz al otro lado era baja, sin esa seguridad que solía tener. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, fue directamente al punto. Necesitamos hablar. No hay nada que decir, le respondí. Sí, lo hay. Al menos por los niños. Le di una hora. Le dije que nos viéramos en el parque frente al centro de salud, donde nadie nos conociera. Cuando llegó, vestía de forma neutra, sin maquillaje, sin la actitud con la que solía controlar cada situación. Se sentó frente a mí en el banco y se quedó callada unos segundos, como si esperara que yo empezara. No lo hice. He perdido el control de todo, dijo al fin. No sabía que ibas a reaccionar así. Pensé que me ibas a gritar, a insultarme, a echarme de casa, pero no esperaba que hicieras lo que hiciste. Tampoco esperaba que me engañaras. Y lo hiciste igual. No voy a justificarlo. Pero quiero explicártelo. No necesito explicaciones. Lo que pasó, pasó. No soy idiota. No me acosté con otra persona sin pensar. Tú sí. Y repetiste. Durante meses. Me sentía muerta por dentro. Lo nuestro era rutina, silencio, distancia. No sabías ni en qué día vivía. Y tú tampoco sabías en qué día follabas con otro. No busques excusas en mi comportamiento. Si tenías un problema conmigo, lo hablábamos. Si no querías seguir, lo terminabas. Pero lo hiciste todo al revés, esperando mantener las dos cosas y quedar como buena persona. No funcionó. Lo sé. No quiero justificar nada. Solo quería decirte que estoy dispuesta a aceptar lo que venga. La separación, el juicio, todo. No voy a pelear por el piso, ni por el coche, ni por nada. ¿Y los niños? Quiero que estén contigo la mitad del tiempo. Quiero que no me odien. Eso no depende de mí. Cuando crezcan van a preguntar, y no pienso mentirles. Lo sé. Solo te pido que no les envenenes la cabeza. No hace falta. Se van a dar cuenta solos. Se quedó mirando al suelo. Se frotó las manos. Se notaba que quería seguir hablando, pero yo no le di espacio. Había venido por cortesía, no por reconciliación. Ya no había nada que recuperar.
Lo entendí hace días, cuando dejé de pensar en lo que hicimos mal y empecé a pensar en cómo reconstruir mi vida desde cero. Ella levantó la cabeza y me miró con los ojos húmedos. No lloró, pero estuvo cerca. ¿Te enamoraste de él? No. Entonces, ¿por qué? Porque me dejé llevar. Porque era fácil. Porque era nuevo. Porque no tenía que cuidar nada. Perfecto. Ahora lo estás cuidando todo. No. Ya no tengo nada que cuidar. Correcto. Hubo un silencio largo. El tráfico sonaba de fondo, la gente pasaba por el parque sin prestarnos atención. Éramos solo dos adultos sentados frente a frente con una historia hecha pedazos. Nada más. Y entonces, como si le costara un mundo, dijo algo que no esperaba escuchar. ¿Podrás perdonarme algún día? Me quedé mirándola sin responder durante unos segundos. No porque estuviera dudando, sino porque no quería decirlo con rabia, ni con desprecio. Quería decirlo con la frialdad que merecía. No. Pero eso no significa que te odie. Solo que no me interesa volver a confiar en ti. ¿Crees que algún día podremos hablar sin esta tensión? Cuando todo esté cerrado, quizás. Ahora no. Te amé, David. Lo juro. Lo nuestro fue real. Y tú lo arruinaste. Así que guarda el juramento para ti. Yo ya no lo necesito. Se levantó despacio, se acomodó la chaqueta y dio un paso atrás como si esperara una última palabra. No se la di. No por orgullo, sino porque no había nada útil que decir. Me limité a observar cómo se alejaba del banco y cruzaba la calle sin mirar atrás. No me dolió verla irse. Lo que dolió ya había pasado. Esto era solo la firma del acta de defunción. Me quedé allí unos minutos más. Saqué el móvil, abrí la aplicación del banco y confirmé la transferencia al alquiler del nuevo piso. Era un lugar más pequeño, sin recuerdos, sin fotos, sin historia. Justo lo que necesitaba. No quería volver a casa. No quería encontrar ropa compartida, sábanas con olor a nada, cuadros que colgamos entre los dos. Quería empezar desde una pared blanca. Esa fue la última conversación que tuvimos cara a cara. Todo lo que vino después fue por abogados, por correos, por intermediarios. Me ofreció disculpas por mensaje algunas veces, intentó suavizar el relato con palabras vacías, intentó decir que algún día entendería todo. No respondí. Ya no era mi responsabilidad entenderla. Mi única responsabilidad era no quedarme donde ya no me respetaban. Han pasado 4 semanas desde que firmamos los papeles. No hubo juicio, no hubo pelea legal, no hubo discusión por los bienes. Ella se quedó con los muebles, el coche pequeño y la custodia compartida con rotación semanal. Yo me llevé mis cosas personales, la cuenta de ahorro, una cama nueva y una paz que al principio parecía hueca, pero que con el tiempo empezó a sentirse real. No fue una paz inmediata ni cómoda, fue la clase de silencio que se impone después de una tormenta larga, donde al principio no sabes si todo realmente terminó o si simplemente estás en el ojo. Pero cuando los días empezaron a parecer días otra vez y no fragmentos rotos, me di cuenta de que no estaba esperando que nada más pasara. Lo peor ya había ocurrido y ahora quedaba reconstruir lo que fuera posible, sin prisa, sin ansiedad, sin expectativas absurdas. El piso al que me mudé está en Móstoles, cerca del trabajo, con buena conexión de metro. No es bonito, ni moderno, pero es funcional. Tiene una habitación para los niños cuando vienen, una cocina que aprendí a usar más de lo que esperaba, y una sala donde a veces me siento a mirar series sin pensar en nada. No puse fotos. No quise llenar las paredes de recuerdos ni de promesas vacías. Solo me llevé las cosas que significaban algo porque fueron reales antes de todo esto. El resto se quedó en cajas que no pienso volver a abrir. Con los niños,
Todo ha sido más delicado. Al principio preguntaron poco. Sabían que algo estaba mal, pero no entendían el fondo. Laura les dijo que mamá y papá ya no estaban bien juntos y que iban a vivir separados. Yo no la desmentí en ese momento. No por protegerla, sino porque entendí que el tiempo iba a darles las respuestas cuando fueran lo bastante grandes para procesarlas sin necesidad de que yo empujara el relato. Aún así, cuando mi hijo mayor me preguntó por qué mamá lloraba tanto cuando los dejaba conmigo, le dije la verdad. Le dije que a veces las personas hacen cosas que hieren a los demás y que después se arrepienten. Que no siempre se puede volver atrás y que lo importante era que él y su hermana no tenían la culpa de nada. Me miró en silencio y me abrazó sin decir más. Ese abrazo me sostuvo más que cualquier terapia. Mis amigos más cercanos me ofrecieron todo tipo de salidas. Cerveza, escapadas, cenas. Algunos querían hablar del tema, otros evitaban mencionarlo. Yo los entendía todos. No necesitaba consuelo disfrazado ni bromas para suavizar la tensión. Agradecía la normalidad. Ir al bar y ver el partido sin tener que explicar nada. Comer una hamburguesa y discutir sobre el mal arbitraje sin que nadie usara el tono condescendiente que uno recibe cuando piensan que estás al borde del colapso. No estaba en colapso. Estaba en proceso. Es diferente. No era una víctima. Solo era alguien que entendió tarde con quien se había casado. No volví a saber del otro tipo. No me interesó buscarlo. No lo amenacé, no lo expuse, no me rebajé a convertirlo en el centro del conflicto. Él no era el problema. Nunca lo fue. El problema fue Laura. Ella eligió. Ella mantuvo el secreto. Él, por estúpido que fuera, al menos tuvo la decencia de aparecer y dar la cara. Yo no lo hice por él. Pero reconozco que esa visita fue lo que me sacó de la burbuja. Me quitó la venda sin anestesia. Y aunque en ese momento lo odié, ahora entiendo que me hizo un favor. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola frase. No hay una lección clara que uno pueda imprimir en una taza de desayuno. Pero hay verdades que ya no pienso ignorar. Sé que la fidelidad no es garantía de reciprocidad. Sé que la rutina no mata una relación, lo que la mata es el silencio cuando ya no queda nada que decir. Sé que se puede estar durmiendo con alguien todos los días y aún así no tener ni idea de quién es esa persona realmente. Y sé que cuando te traicionan, lo importante no es entender por qué, sino decidir qué vas a hacer con eso. Porque buscar sentido en una traición es como buscar lógica en un accidente. No cambia lo que pasó. Solo te retrasa. No tengo planes de volver a enamorarme. No porque me haya cerrado, sino porque por primera vez en muchos años no siento la necesidad de compartir mi vida con alguien. Estoy bien solo. Y si en algún momento aparece alguien, será porque me aporta algo más, no porque necesito llenar un vacío. He empezado a ir al gimnasio, no para cambiar mi cuerpo, sino porque necesitaba tener una rutina que no dependiera de nadie. Trabajo más concentrado. Como mejor. Duermo sin sobresaltos. No estoy feliz. Pero estoy tranquilo. Y a estas alturas, eso vale más que cualquier declaración de amor. Así termina esta historia. No con un gran gesto, ni con un giro final. Solo con una decisión, no repetir los mismos errores. Y por primera vez, la sensación de que lo que venga, aunque sea difícil, será al menos mío. Solo mío. Y eso basta.